Azteca, de Gary Jennings. Séptima parte. Continuación. Todo eso lo hacían en muy poco tiempo, en menos tiempo del que me toma a mí narrarlo, su ilustrísima. Parecía a los espectadores que Xipe-Totec apenas acababa de morir en la piedra del altar, cuando nuevamente reaparecía en la puerta del templo. Aparecía encorvado, pretendiendo ser un viejo, y usando los únicos huesos que se utilizaban en la ceremonia, del cuerpo del Xochimilco. Mientras los tambores rugían para darle la bienvenida, el desollador amado se iba estirando lentamente, como lo haría un viejo que se volviera joven otra vez. Danzaba bajando la escalera de la pirámide y luego saltaba como un maniático toda la plaza, blandiendo los huesos limpios de los muslos y usándolos para dar un golpecito de bendición a todos aquellos que estuvieran lo suficientemente cerca. Antes de la ceremonia, el pequeño sacerdote siempre se emborrachaba y comía mucho de los hongos llamados la carne de los dioses, para entrar en delirio. Tenía que hacerlo, pues a él le correspondía la parte más ardua. Tenía que bailar frenéticamente y sin cesar, excepto en los periodos en que caía inconsciente, por 5 días y sus noches. Por supuesto que su danza iba perdiendo lentamente los movimientos salvajes con que la iniciaba, conforme la piel se iba secando y apretándole. Hacia el final de los 5 días, la piel estaba encogida y crujiente, como constreñida, y el sol y el aire la habían tornado de un color amarillo enfermizo, razón por la cual era llamada la vestidura de oro, y olía tan horriblemente que nadie en la plaza se podía aproximar lo suficiente para que Xipe-Totec le bendijera con golpecito de su hueso. La forma en que su ilustrísima salió, tan agitadamente, me inclina a hacer notar, si esto no es una irreverencia, señores escribanos, que su ilustrísima tiene una facultad asombrosa para reunirse con nosotros siempre que hay que escuchar las cosas que más molestan y disgustan al oír. En los últimos años, y lo digo con profunda pena, hubiera deseado no haberle negado jamás cualquier cosa a Ciania. Debí dejar que ella hiciera, viera y experimentara todo aquello que le interesara, y que sus ojos se regocijaran con esas maravillas. Nunca debí poner, ni siquiera una vez, un obstáculo a su natural entusiasmo, por cada cosa pequeña del mundo que la rodeaba. Aunque no puedo reprocharme nada, al no dejar que ella presenciara la ceremonia de Xipe-Totec. De todas maneras, puedo afirmar que tuve razón, ya que ninguna pestilencia cayó en la leche de Ciania. La pequeña Cocotón se desarrolló bien mamándola, y creció cada vez más bonita, como una miniatura de su madre y de su tía. Yo estaba loco por ella, pero no era el único. Un día, Ciania y Beu llevaron a la niña al mercado, y un totonácatl que iba pasando vio a Cocotón, que sonreía desde el rebozo, en donde la llevaba colgando Beu, y pidió permiso a las mujeres para plasmar esa sonrisa en barro. Era uno de esos artistas ambulantes que hacían cantidades de moldes de figuritas de terracota, y después viajaban continuamente fuera del país para venderlas muy baratas a los campesinos pobres. En el mismo lugar, con rapidez y destreza, esculpió el rostro de Cocotón en arcilla. Y después, cuando hubo sacado el molde para hacer los duplicados, le regaló el original a Ciania. Sus rasgos no estaban muy bien hechos, y él había esculpido sobre su cabeza un tocado totonaca, pero inmediatamente pude reconocer la amplia y contagiosa sonrisa de mi hija, incluyendo sus hoyuelos. No sé cuántas copias hizo, pero por mucho tiempo se vieron niñitas por todas partes jugando con esas muñecas. Incluso hubo algunos adultos que las compraron bajo la impresión de que representaba al risueño y joven dios Xochipilli, señor de las flores, o a la diosa feliz Xilonen, joven madre del maíz. No me sorprendería mucho
Si aún hubiera algunas de esas figuritas aquí y allá, todavía sin romperse, pero mi corazón se sentiría lacerado si encontrara una ahora y volviera a ver otra vez la sonrisa de mi hija y de mi esposa. Cuando a la niña le había brotado su primer granito de maíz de diente, cerca de su primer año de vida, fue destetada a la vieja usanza de las madres mexica. Cuando lloraba porque quería mamar, sus labios se encontraban cada vez más seguido, no con el dulce pecho de Ciania, sino con una taza de té amargo, uno de esos astringentes, hecho con hojas de maguey, y que hace que la boca se arrugue. Poco a poco, Cocotón se dejó convencer para tomar en lugar de eso un suave potaje de atole, hasta que al fin abandonó el pecho para siempre. Fue entonces cuando Beu nos dijo que debía regresar a su hostería, pues ya no la necesitábamos más, ya que Turquesa podría cuidar con facilidad a la niña, cuando Ciania estuviera cansada u ocupada en otras cosas. Otra vez le proporcioné una escolta, los 7 mismos viejos guerreros a quienes había llegado a considerar como mi ejército privado, y los acompañé hasta el camino puente. Esperamos que regreses otra vez, hermana Luna que espera, le dije. Aunque habíamos pasado la mayor parte de esa mañana diciéndonos adiós, le habíamos dado muchos regalos, y las 2 mujeres habían llorado a placer. Volveré cada vez que me necesitéis, o que lo deseéis, dijo ella. Ahora que ya he salido por primera vez de Tecuantepec, será mucho más fácil para mí viajar en lo sucesivo, aunque no creo que deseéis verme o que me necesitéis muy seguido. Por mucho tiempo no he querido reconocer mi error, Saa, pero la honestidad me obliga. Eres un buen marido para mi hermana. No me cuesta mucho trabajo serlo, dije. El mejor marido es el que esté casado con la mejor esposa. Ella dijo, en esa forma tan molesta que tenía para hablar: ¿Cómo lo sabes? Solo te has casado una vez. Dime, Saa, ¿nunca sientes, aunque sea una atracción pasajera hacia cualquier otra mujer? Oh, sí, dije riéndome de mí mismo. Soy humano, y las emociones humanas pueden ser indomables, y siempre hay otras mujeres bellas, como tú, Beu. Incluso puedo sentirme atraído por mujeres mucho menos bonitas que Ciania y tú, simplemente por curiosidad acerca de otros atributos posibles, que puedan encerrar bajo sus vestidos o detrás de sus mentes. Pero en casi 9 años, mis pensamientos nunca se han hecho realidad, y al acostarme con Ciania, pronto desaparecen. Así es que no me ruborizo de ellos. Me apresuro a asegurarles, reverendos frailes, que mis catequistas cristianos me educaron en forma diferente. Me enseñaron que el entretenerme con una idea puede ser tan pecaminoso como la más lasciva fornicación. Pero entonces yo todavía era un idólatra, todos lo éramos, y las fantasías que no compartí ni cometí no me causaban ningún problema, como no lo causaron a nadie más. Con sus bellísimos ojos, Beu me echó una larga mirada y dijo: ya eres un campeón águila. Solamente falta que seas honrado con el Sin en tu nombre. Siendo un noble, no necesitarás sofocar hasta tus más secretos anhelos. Ciania no podría objetar nada en ser la primera esposa entre las otras. Podrías tener todas las esposas que desearas. Sonreí y dije: ya tengo todas las que deseo. Su nombre es Siempre. Beu asintió. Luego se giró y, sin volver a mirar hacia atrás, marchó a lo largo del camino puente, hasta desaparecer de mi vista. Ese día había hombres trabajando en donde la isla terminaba, en el camino puente por el que había cruzado Beu, y otros trabajaban también a lo largo de su curso, hasta la mitad del camino del fuerte de Acachinanco, y otros más trabajaban en la tierra firme hacia el sudeste.
Los hombres estaban construyendo las 2 últimas partes de un nuevo acueducto de piedra y mortero que traía una cantidad mayor de agua fresca a la ciudad. Por mucho tiempo, las comunidades en las tierras, comprendidas en el distrito del lago, habían crecido en población con tanta rapidez que todas las naciones de la Triple Alianza habían llegado a estar intolerablemente superpobladas. Tenochtitlán, por supuesto, era la más afectada, por la simple razón de que era una isla sin capacidad de expansión. Ese fue el motivo por el cual muchos mexica que residían en la ciudad tomaron sus familias y sus pertenencias y se fueron a establecer al Xoconosco, cuando éste fue anexado. Esa migración voluntaria fue lo que le dio al güey Tlatoani la idea de emprender otras renovaciones. Para entonces, llegó a ser evidente que la guarnición de Tapachtlán impediría para siempre la invasión de cualquier enemigo extranjero en el Xoconosco. Entonces, Moctezuma, el joven, fue relevado de su cargo. Como ya expliqué, Ahuitzotl tenía sus razones para mantener lejos a su sobrino, pero era lo suficientemente sagaz como para aprovechar la ya probada habilidad de éste para organizar y administrar. Enseguida mandó a Moctezuma a Teloloapan, que era una aldea insignificante entre Tenochtitlán y el Océano del Sur, y le ordenó levantar allí otra comunidad tan fortificada y próspera como la de Tepachtlán. Para ello, se le dio a Moctezuma una gran cantidad de tropas y un número considerable de civiles. Quizás algunas de esas familias o individuos vivían contentos, o quizás insatisfechos en Tenochtitlán o en sus alrededores. Pero cuando el venerado orador dijo, «¿Ustedes irán?», ellos tuvieron que ir. Cuando Moctezuma repartió entre ellos una estimable cantidad de tierra en los alrededores de Teloloapan, y cuando ellos se hubieron asentado bajo su gobierno, esa aldea miserable se convirtió en un pueblo respetable. Así, tan pronto como Teloloapan tuvo lista su guarnición y empezó a alimentarse con sus propias cosechas, Moctezuma el joven fue otra vez relevado de su cargo y enviado a algún otro lugar para hacer lo mismo. Ahuitzotl lo mandó de una aldea insignificante a otra, siempre con la misma orden. Fueron varias aldeas: Ostomán, Alahuiztlán. Bueno, he olvidado sus nombres, pero todas ellas estaban situadas en las fronteras más lejanas de la Triple Alianza. En cuanto esas colonias remotas se murieron, hubo un éxodo cada vez mayor, que vino a resolver el exceso de población tanto de fuertes puestos fronterizos, y la continuidad en ese proceso de colonización en contra de su tío. Sin embargo, las emigraciones y renovaciones solo pudieron detener el continuo incremento de población en Tenochtitlán. Nunca llegaron más que a disminuir el gentío y a dejar suficiente espacio a los que quedaban. Por ese motivo, la ciudad principal de la isla necesitaba más agua fresca. Un suministro regular de agua nos llegaba desde que el primer Moctezuma se había preocupado por mandar construir un acueducto, que partía de los manantiales de agua dulce de Chapultepec, más o menos una gavilla de años antes, y por esas mismas fechas mandó construir el gran dique para proteger a la ciudad contra las inundaciones provocadas por los vientos. Sin embargo, no se pudo persuadir al chorro de Chapultepec para que creciera, solamente porque se necesitaba más agua. Eso se comprobó. Un número de nuestros sacerdotes y adivinos utilizaron todos los medios de persuasión, pero fracasaron. Fue entonces cuando Ahuitzotl determinó encontrar una nueva fuente de agua, y envió a esos mismos sacerdotes y adivinos, y también a unos cuantos de sus sabios del Consejo de Voceros, a explorar algunas regiones de la tierra firme. Cualesquiera que fueran los significados de la adivinación, el caso es que ellos dieron con un manantial que nunca antes había sido descubierto, y el venerado orador empezó inmediatamente el plan para construir el nuevo acueducto.
ya que esa corriente recién encontrada estaba cerca de Coyohuacán, y puesto que traía mucha más fuerza que la que venía de Chapultepec, Ahuitzotl planeó también unas fuentes borboteantes para el corazón del único mundo. Esa idea, sin embargo, no causó entusiasmo en toda la gente, y uno de los que le aconsejaron precaución fue el venerado orador Nezahualpili de Texcoco, cuando por invitación de Ahuitzotl inspeccionó el nuevo manantial y los trabajos que apenas se habían comenzado sobre el lugar en donde se ubicaría el nuevo acueducto. Yo no escuché la conversación con mis propios oídos, ya que no había razón por la cual estuviera allí presente. Probablemente estaba en esos momentos jugando con mi pequeña. Sin embargo, puedo reconstruir la conversación que tuvieron los dos venerados oradores, por lo que me contaron sus asistentes mucho después del suceso. Entre otras cosas, Nezahualpili le llegó a prevenir: mi amigo, usted y su ciudad tendrán que escoger entre tener muy poca agua o tener demasiada. Y recordó a Ahuitzotl varios hechos históricos. Esta ciudad es ahora, como lo ha sido durante gavillas de años, una isla rodeada de agua. Pero no siempre fue así. Cuando los primeros ancestros de nosotros los mexica llegaron a este valle y se asentaron permanentemente aquí, ellos caminaron hasta aquí. Sin duda fue un camino resbaladizo e incómodo, pero no tuvieron que nadar. Toda esta área que ahora contiene agua, desde aquí hasta la tierra firme por el oeste, el norte y el sur, era en aquellos días solo un pantano húmedo con lodo, cieno y juncos, y este era el único lugar con tierra firme y seca que sobresalía de esa extensa ciénaga. A través de los años en que se construyó esta ciudad, esos primeros pobladores también hicieron veredas más firmes para tener más fácil acceso a la tierra firme. Las primeras no fueron más que montones de tierra apretada y apilada un poco más alto que el pantano, pero eventualmente los mexica llegaron a acomodar allí una doble hilera de pilotes que rellenaron con cascajo, y sobre esa construcción colocaron el pavimento empedrado y los parapetos de los 3 caminos que hasta hoy en día existen. Estos impidieron a las aguas del pantano correr libremente, más allá del lago, y así las aguas bloqueadas empezaron a elevarse perceptiblemente. Eso contribuyó a un aprovechamiento considerable bajo previas circunstancias. El agua cubrió la ciénaga maloliente, y también los juncos que lastimaban las piernas, y los lodazales del pantano en donde se criaban multitud de mosquitos. Por supuesto que si las aguas hubieran seguido subiendo, al final habrían llegado a cubrir toda la isla e inundar las calles de Tlacopan y de otras ciudades de tierra firme. Sin embargo, los caminos puentes estaban construidos con aberturas de madera puestas a intervalos, y la isla en sí estaba excavada por muchos canales para dar paso a las canoas. Esas espuertas permitían que hubiera un continuo desagüe de aguas hacia el lago de Texcoco, sobre el lado este de la isla, así que la laguna creada artificialmente no levantaba mucho su cauce, por lo menos no demasiado. Todavía no se ha elevado excesivamente el nivel del agua, dijo Nezahualpili a Ahuitzotl, pero ahora que usted se propone traer más de la tierra firme, ésta debe desaguarse en algún sitio. Pero si será consumida por nuestra gente en la ciudad, dijo Ahuitzotl con petulancia. Para ser bebida, para bañarse, para lavar. El agua que se consume siempre es muy poca, dijo Nezahualpili. Aunque su pueblo bebiera durante todo el día, tendrían que orinar exactamente igual. Por eso repito, el agua debe desaguarse en algún sitio. ¿Y en dónde será? Sino en alguna maldita parte del lago. Su nivel se podría elevar más rápido de lo que se pudiera desaguar a través de los canales y de los caminos puentes, más allá del lago de Texcoco.
Empezando a ponerse enojado y colorado, Ahuitzotl preguntó: ¿Sugiere usted que nosotros ignoremos este manantial recién encontrado, que es un regalo de los dioses? ¿Que nosotros no hagamos nada por aliviar la sed de Tenochtitlán? Eso sería lo más prudente. Por lo menos le sugiero a usted que construya su acueducto de tal manera que el chorro de agua pueda ser disminuido y controlado, e incluso cortado si fuera necesario. Ahuitzotl dijo gruñendo: Con el paso de los años, viejo amigo, usted ha llegado a ser tan temeroso como una vieja. Si nosotros los mexica hubiéramos escuchado siempre a aquellos que nos decían que no hiciéramos tal o cual cosa, nunca habríamos hecho nada. Usted me ha pedido mi opinión, viejo amigo, y yo se la he dado, dijo Nezahualpilli, pero la responsabilidad final es suya. Y él sonrió. Su nombre es Monstruo de Agua. El acueducto de Ahuitzotl quedó terminado más o menos un año después de eso, y los adivinos del palacio tuvieron grandes problemas para escoger el día más favorable para su inauguración, dejando correr la primera agua. Recuerdo muy bien la fecha de ese día, 13 Viento, porque su nombre vivió siempre en nuestra memoria. La multitud empezó a reunirse mucho antes de que empezara la ceremonia, pues era un suceso tan importante como la dedicación a la Gran Pirámide que se había llevado a efecto 12 años antes. Por supuesto que a toda esa gente no se le hubiera dejado entrar en el camino puente de Coyohuacán, en donde se estaban llevando a cabo los ritos ceremoniales. La multitud de plebeyos se aglomeraban al final de la isla ciudad, hacia el sur, apretujándose y repantigándose para poder echar un vistazo a Ahuitzotl, a sus esposas, a su consejo de voceros, a los altos nobles, sacerdotes, campeones y otros personajes que habían llegado en sus canoas desde el palacio para tomar sus lugares en el camino puente, entre la ciudad y el fuerte de Acachinanco. Desafortunadamente, yo tuve que estar entre esos altos dignatarios, con mi uniforme completo, y con toda la compañía de campeones águila. Ciania también quería asistir, llevando con ella a Cocotón, pero yo la disuadí otra vez. Aunque pudiera conseguir que te acercaras lo suficiente como para poder ver algo, le dije esa mañana, mientras bregaba por ponerme mi traje de plumas acoginado, el viento del lago te golpearía y la brisa te mojaría. También, en medio de esa multitud aplastante, podrías caer o desmayarte, y la niña podría ser pisoteada. Creo que tienes razón, dijo Ciania, sin sentirse muy desilusionada. Impulsivamente tomó a la pequeña en sus brazos y la abrazó fuertemente. Y Cocotón es muy bonita para ser apretada por alguien más que por nosotros. —¡No apretar! —se quejó Cocotón, pero con dignidad. Luego, zafándose de los brazos de su madre, se fue haciendo pinitos hacia el otro lado del cuarto. A la edad de 2 años, nuestra hija tenía un vocabulario considerable, pero no era parlanchina como una ardilla. Rara vez utilizaba más de 2 palabras a la vez. Cuando nació mi gajita, creí que iba a ser muy fea, dije mientras me vestía. Pero ahora creo que es tan bonita que no es posible que llegue a serlo más. De aquí en adelante se va a ir poniendo fea, y es una lástima. Para cuando la queramos casar, va a parecer una berraca salvaje. Estando de acuerdo conmigo, Cocotón dijo desde su rincón: «Berraca salvaje». «No es cierto», dijo Ciania firmemente. «Cuando un niño es muy bonito, alcanza casi su máxima belleza a los 2 años, y sigue siendo muy bonito, con sutiles cambios, por supuesto, hasta alcanzar a los 6 años su máxima belleza infantil. La belleza de los niños se detiene ahí. Pero las niñas...» Yo gruñí. «Quiero decir que los niños dejan de ser bonitos
para llegar a ser guapos, agradables, varoniles, pero no bellos, o por lo menos no deberían desearlo. A la mayoría de las mujeres no les gustan los hombres bonitos, ni tampoco a los hombres. Le dije entonces que estaba contento de haber crecido siendo feo, y cuando ella no me desmintió, adopté una mirada melancólica. Luego, continuó ella, las niñitas alcanzan otro grado de belleza cuando llegan más o menos a los 12 años, dependiendo de su primer sangrado. Durante la adolescencia, generalmente son tan nerviosas y malhumoradas como para ser admiradas en lo absoluto. Sin embargo, después vuelven a florecer, y a los 20, más o menos, sí, como a los 20 diría yo, una muchacha llega a ser tan bella como nunca antes lo fue, y como no lo volverá a hacer otra vez. Lo sé, dije. Tú tenías 20 años cuando yo me enamoré de ti y me casé contigo, y desde entonces no tienes edad. Eres un adulador y un mentiroso, me dijo ella, pero sonriendo. Tengo arrugas en las orillas de mis ojos. Mis pechos no son tan firmes como entonces. Hay marcas en mi abdomen y... No importa, dije. La belleza de tus 20 años causó tal impresión en mi mente que se ha quedado ahí, indeleblemente grabada. Nunca podré verte de otra manera. Aunque la gente algún día diga, viejo tonto, no estás viendo más que una vieja. Yo no podré creerles. Hice una pausa para pensar un momento, pero luego dije en su lengua nativa, Risalasi, Siania, Shupa, Shi, Shupa, Shi, Siania. Era un juego de palabras, que más o menos quería decir, recuerda siempre que los 20 te dejaron en 20 siempre. Ella preguntó tiernamente, ¿siempre? Y yo le aseguré, siempre. Eso será muy hermoso, dijo ella con una mirada nublada por las lágrimas. Pensar que por todo el tiempo que esté a tu lado seré siempre una muchacha de 20 años. Incluso, aunque nos tengamos que separar algunas veces, sin importar en qué parte del mundo estés, yo seguiré siendo para ti una muchacha de 20 años. Parpadeó con sus largas pestañas hasta que sus ojos brillaron otra vez y sonriendo me dijo, debí de haberlo mencionado antes a... Tú no eres realmente feo. Realmente feo, dijo mi adorada y adorable hija. Eso nos hizo reír a los dos, rompiendo ese momento de encanto. Tomando mi escudo, dije, debo irme. Siania me dio un beso de despedida y dejé la casa. Era muy temprano en la mañana. El lanchón recolector de basura se abría paso por el canal contra el viento, al final de nuestra calle, recogiendo los desperdicios apilados en la noche. La recolección de los desperdicios de la ciudad era el trabajo más bajo de Tenochtitlán, y sólo los más desafortunados desgraciados eran empleados en eso, tullidos sin esperanza, borrachos incurables y demás. Me volví para no ver ese cuadro depresivo y caminé en otra dirección, calle arriba hacia la plaza principal, y solo había caminado un poco cuando oí que Siania me llamaba por mi nombre. Me volví y levanté mi topacio para ver. Había salido a la puerta de la casa para decirme otra vez adiós, con la mano y para decirme algo más antes de volver a entrar en la casa. Pudo haber sido algo que solo las mujeres pueden decir, como «Luego me dices qué llevaba puesto la primera señora», o algo que solo puede decirlo una esposa, como «Ten cuidado de no llegar muy mojado», o algo que salía del corazón, como «Recuerda que te amo». Cualquier cosa que fuera, no la oí, pues en aquellos momentos llegó el viento. Un viento, y él se llevó sus palabras. Ya que el manantial de Coyohuacán formaba parte de la tierra firme,
Este se encontraba un poco más alto que el nivel de las calles de Tenochtitlán. Así es que el acueducto se deslizaba pendiente abajo desde allí. Era tan ancho y vasto que un hombre no lo podía encerrar entre sus dos brazos, y de casi 2 largas carreras de longitud. Su punto de unión en el camino puente era en donde se encontraba exactamente el fuerte Acachinanco, y haciendo un ángulo partía de allí paralelo al parapeto del camino puente, derecho hacia la ciudad. Una vez en ella, se dividía en ramificaciones para alimentar los canales que tenían menos agua y que corrían por Tenochtitlán y Tlatelolco, llenando también los estanques de abastecimiento, puestos en cada manzana en lugares convenientes, y las diversas fuentes recién construidas en la plaza principal. En cierto modo, Ahuitzotl y sus constructores habían tenido en cuenta la advertencia de Nezahualpilli acerca de controlar el agua del manantial. En el ángulo en donde el acueducto corría paralelo al camino puente, y en otro punto, ya casi entrando en la ciudad, se le habían hecho a las gamellas de piedra unas ranuras verticales, en las cuales estaban semi-introducidas unas tablas, hechas siguiendo la misma forma de la gamella, que cerrarían el paso del agua. Lo único que se tenía que hacer era dejar caer esas tablas para cortar el chorro de agua, si eso fuera necesario. La nueva estructura debía ser dedicada a la diosa de los estanques, corrientes y otras aguas, la cabeza de rana Chalchihuitlicue, y ella no exigía demasiados ofrecimientos humanos, como algunos otros dioses. Así es que los sacrificados en ese día iban a ser solo los necesarios. En donde se iniciaba el acueducto, en el manantial, fuera del alcance de nuestra vista, estaba otro contingente de nobles y sacerdotes, y un número de guerreros guardando a los prisioneros. Ya que nosotros los mexica estábamos muy ocupados en esos momentos, como para entrar en alguna otra guerra florida, la mayoría de esos prisioneros eran bandidos comunes que Motecuzoma el joven había encontrado en sus idas y venidas de un lado a otro, y que los había capturado y enviado a Tenochtitlán solo para ese propósito. En el camino puente, en donde estaba Ahuitzotl, junto conmigo y con otros cientos de personas, todos tratábamos de conservar nuestros penachos de plumas, y las plumas que pasaban por alas de nuestro traje, al abrigo del viento del este. Había rezos, cantos e invocaciones, mientras los sacerdotes menores mataban cierta cantidad de ranas, axolotl y otras criaturas acuáticas para complacer a Chalchihuitlicue. Luego encendieron un fuego y espolvorearon en él una sustancia sacerdotal y secreta para que se elevara una voluta de humo azul. Aunque el soplo del viento rompió esa columna de humo, alcanzó a subir lo suficiente como para dar la señal al otro grupo ceremonial que se encontraba en el manantial de Coyohuacán. Allí, los sacerdotes acostaron al primer prisionero sobre la gamella, al comienzo del acueducto, y abriéndolo en canal, dejaron su cuerpo allí, mientras la sangre corría. Luego otro prisionero fue puesto allí, e hicieron lo mismo con él. En cuanto un cuerpo se empezaba a secar, era arrojado a un lado y se ponía otro. Así siempre había sangre fresca corriendo. No sé cuántos Xochimilque mataron y desangraron antes de que la primera sangre, que escurría suavemente, llegara a la vista de Ahuitzotl y de sus sacerdotes, quienes dieron un grito de alabanza cuando la vieron. Otra sustancia fue arrojada al fuego, produciendo un humo rojo, la señal para que los sacerdotes que estaban junto al manantial dejaran de matar. Entonces llegó el momento en que Ahuitzotl haría el sacrificio más importante, y le entregaron a la víctima más adecuada, una pequeñita de 4 años, vestida con un traje azul agua,
que tenía cosido por todas partes gemas verdes y azules. Era la hija de un cazador de aves que se había ahogado cuando su Akali se volcó en el agua, un poco antes de que ella naciera, y ésta había nacido con una cara muy parecida a una rana, o a la diosa Chalchihuitlicue. La viuda había considerado esas coincidencias relacionadas con el agua como una señal de la diosa, y había ofrecido a su hija voluntariamente para la ceremonia. Con un gran acompañamiento de cantos y graznidos por parte de los sacerdotes, el venerado orador levantó a la niña sobre la gamella que estaba detrás de él, mientras que los sacerdotes se balanceaban a un lado del fuego. Ahuitzotl acostó a la niña sobre el acueducto y tomó de su cintura su cuchillo de obsidiana. El humo de la urna cambió a un color verde, otra señal para que los sacerdotes en la tierra firme, al otro lado del acueducto, dejaran correr el agua por éste. No sé exactamente cómo lo hicieron, si quitaron alguna clase de obstáculo que obstruía el agua, o si rompieron el último dique de tierra, o si solo rodaron algún peñasco. El caso es que el agua, que en un principio había llegado coloreada de rojo, no vino chorreando como la sangre. Con la fuerza que le daba su largo declive desde la tierra firme, llegó rugiendo como una inmensa lanza líquida, cuya punta estaba empenechada de hirviente espuma rosa. No toda el agua pudo tomar la curva de la gamella, sino que la que venía más atrás se levantó y rompió sobre el parapeto con la fuerza de una ola del océano. Así, aunque no toda el agua entró en la gamella, la que sí lo hizo entró con tal fuerza que tomó por sorpresa a Huitzotl. Él acababa de abrir el pecho de la niña y de sacar el corazón, pero todavía no lo había roto, cuando el agua rugiente arrastró el cuerpo de la niña, llevándoselo lejos de allí. Ya sin su pequeño corazón, pues Ahuitzotl todavía lo tenía en la mano, mirando pasmado cómo el cuerpo de la niña salía disparado hacia la ciudad, como lo haría una bolita lanzada a través de una batana. Todos los que estábamos en el acueducto nos quedamos como estatuas, sin ningún movimiento, a excepción de los de nuestros penachos, mantos y banderas zarandeados por el viento. Luego me di cuenta de que estaba mojado hasta los tobillos, como lo estaban todos los demás, y las mujeres de Ahuitzotl empezaron a gritar de aflicción. El pavimento bajo nuestros pies se empezaba a anegar con rapidez. El agua seguía saltando sobre el ángulo del parapeto, y todo el fuerte del Acachinanco se estremecía bajo su impacto. A pesar de ello, gran parte del agua continuaba corriendo por la gamella hacia la ciudad con tal fuerza que cuando llegó golpeando en donde se ramificaban los canales, rompió como una batiente en la playa. A través de mi cristal podía ver a la apretada multitud de espectadores que en esos momentos eran revolcados por el espumoso golpe de agua y luchaban por huir y dispersarse. A través de toda la ciudad, más allá de nuestra vista, los nuevos canales y los depósitos de agua se derramaban, mojando las calles y vaciándose sobre los canales. En la plaza, las fuentes nuevas estaban lanzando chorros de agua tan fantásticamente altos que el agua no volvía a caer sobre los estanques de drenaje puestos alrededor de cada una, sino que se desparramaba totalmente a través del corazón del único mundo. Los sacerdotes de Chalchihuitlicue rompieron en balbucientes plegarias, suplicando a la diosa que abatiera su abundancia. Ahuitzotl rugió para que se callaran. Luego empezó a vociferar nombres. ¡Yolcatl! ¡Papaquilcitliu! Los de aquellos hombres que habían descubierto el nuevo manantial. Aquellos que estaban presentes obedientemente chapotearon con el agua hasta las rodillas,
y sabiendo perfectamente bien para qué habían sido llamados, se acostaron uno por uno sobre el parapeto. Ahuitzotl y los sacerdotes, sin palabras o gestos rituales, abrieron los pechos de los hombres, arrancaron sus corazones y los sumergieron en las aguas turbulentas. 8 hombres fueron sacrificados en ese acto de desesperación. 2 de ellos fueron miembros, ancianos augustos del Consejo de Voceros. Y sin embargo, eso no sirvió de nada. Así es que Ahuitzotl gritó: ¡Dejen caer la puerta de la gamella! Y varios campeones águila treparon al parapeto. Trataron de acomodar la tabla de madera que estaba designada para cortar el chorro de agua, deslizándola a través de las hendiduras de la gamella. Pero por más esfuerzos que hicieron, combinando su fuerza y peso, los campeones solo la pudieron empujar un poco. Tan pronto como su orilla curva entró en el agua, la poderosa corriente la empujó de las ranuras y, ladeándola, la inmovilizó en ese punto. Por un momento, todo fue silencio en el acueducto, a excepción del ruido producido por el agua borboteante, el sonido silbante y suspirante del viento, el crujido del oprimido fuerte de madera y los sordos gritos que nos llegaban desde la isla, de la multitud que huía con rapidez. Viéndose al fin derrotado, con todas sus plumas empapadas y caídas, el venerado orador dijo lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyéramos: debemos regresar a la ciudad para ver todo el daño que ha sido causado y para ver si podemos reprimir el pánico. Los campeones Flecha y Jaguar vengan conmigo. Ustedes se harán cargo de todos los Acaltin de la isla, para que salgan inmediatamente hacia Coyohuacán. Esos tontos todavía deben de estar celebrando allí. Hagan todo lo que puedan para detener o desviar el agua de su curso. Los campeones Águila, quédense aquí. Él apuntó el lugar en donde el acueducto se juntaba con el camino puente. ¡Rómpanlo! ¡Allí! ¡Ahora! Hubo cierta confusión cuando los diversos grupos se dispersaron. Ahuitzotl, sus esposas con su acompañamiento, los sacerdotes y los nobles, los campeones Flecha y Jaguar, todos ellos se fueron bregando hacia Tenochtitlán, tan rápido como les permitía el agua que les llegaba ya cerca de los muslos. Nosotros, los campeones Águila, nos quedamos contemplando la pesada piedra y el mortero firme de la gamella. 2 o 3 campeones le pegaron a la piedra con sus macuahuime, haciendo que cayera sobre el resto de nosotros una lluvia de astillas y de obsidiana quebrada. Después, mirando disgustados sus espadas arruinadas, las tiraron en el lago. Luego uno de los campeones de más edad caminó por un trecho del acueducto y echó una mirada sobre el parapeto. Nos llamó y preguntó: ¿cuántos de ustedes saben nadar? Y casi todas nuestras manos se levantaron. Él apuntó y dijo: exactamente aquí, en donde el acueducto se desvía, la fuerza del agua que cambia de dirección hace que los pilotes se resientan. Quizás podamos cortarlos o romperlos lo suficiente como para que la estructura se caiga por sí misma. Eso fue lo que hicimos. Yo y 8 de los campeones nos quitamos nuestros trajes mojados y sucios mientras nos conseguían unas macuahuime. Luego saltamos sobre el parapeto hacia las aguas del lago. Como ya he dicho, las aguas hacia el oeste del camino puente no eran muy profundas, pues si hubiéramos tenido que nadar, habría sido imposible cortar los pilotes. Pero el agua solo nos llegaba al hombro en ese lugar. A pesar de ella, no fue un trabajo fácil. Esos 3 troncos de soporte
habían sido impregnados con chapopotli para que resistieran a la pudrición, y eso también los hacía muy resistentes a nuestras espadas. La noche había llegado y se había ido, y el sol estaba ya en lo alto cuando uno de los pesados pilotes se sacudió y dio un tremendo crack. Yo estaba bajo el agua en ese momento, y la conmoción casi me hace perder el sentido, pero salí a la superficie a tiempo de oír a uno de nuestros compañeros gritando a todos que volviéramos a trepar el camino puente. Apenas trepamos a tiempo. La parte del acueducto en donde formaba ángulo con el camino puente se estremecía violentamente. Con un sonido de resquebrajamiento, se rompió en donde se curvaba, lanzando agua en todas direcciones. Esa parte de la estructura, que al fin caía, parecía la cola cascabelera de una cuacuechitli, serpiente. Luego, una sección como de 10 pasos de largo se ladeó, cuando los pilotes que habíamos cortado cedieron bajo su peso y se rompió con un gran gemido, cayendo con un poderoso chapoteo. La parte dentada de la gamella, que todavía quedaba en pie, se veía como una cascada que caía sobre el lago, pero el agua ya no corría hacia Tenochtitlán. Incluso, mientras nosotros estábamos todavía allí, el agua que estaba en el camino puente empezó a menguar. «Regresemos a casa», dijo uno de nuestros hermanos campeones suspirando, «y esperemos haber salvado algunos hogares, a los cuales poder regresar». Hogar. Déjenme hacer a un lado por un momento mi narración de cómo regresé a mi hogar. El agua había corrido sobre Tenochtitlán la mayor parte del día y toda la noche, habiendo inundado algunas partes de la ciudad a la profundidad de la estatura de 8 hombres. Algunas casas que habían sido construidas a ras de tierra y que no eran de piedra se habían derrumbado por la inundación, e incluso otras construidas sobre pilotes. Mucha gente había resultado herida, y cerca de 20, la mayoría de ellos niños, se había ahogado, o habían sido aplastados o muertos de alguna otra manera. Sin embargo, el daño se había limitado a aquellas partes de la ciudad en donde las ramificaciones de canales y los estanques de aprovisionamiento se habían derramado, y esa agua se había drenado hacia los otros canales, mucho antes de que nosotros, los campeones Águila, hubiéramos cortado el acueducto. Sin embargo, antes de que esa pequeña inundación se hubiera escurrido totalmente, llegó una segunda, y mucho más grande. Nosotros solo habíamos roto el acueducto, pero no habíamos detenido el agua, y los campeones que Ahuitzotl había mandado a la tierra firme no pudieron detener el agua del manantial. Este continuó lanzando sus aguas en el lago, en la parte que estaba entre los caminos puente del este y del sur. Mientras tanto, el viento continuaba soplando desde el este, impidiendo que el exceso de agua fuera drenado hacia el gran lago de Texcoco, por los pasajes del camino puente, y por los canales que cruzaban la ciudad hacia ese lado. Así es que los canales se llenaron hasta los topes desbordándose, y el agua subió sobre la isla, y Tenochtitlán llegó a ser un gran enjambre de edificios empujados de un lado a otro de la isla por una fuerte sábana de agua. Inmediatamente después de haber regresado de la inconclusa ceremonia de dedicación, Ahuitzotl envió un remero a Texcoco y Nezahualpilli llegó inmediatamente, en respuesta a su llamada de auxilio. Había traído consigo a un grupo de trabajadores, que dándose prisa, se dirigían directamente hacia el manantial inextinguible de Coyohuacán, y como todos lo habíamos esperado, ideó la manera de desviar las aguas. Nunca he visitado ese sitio, pero sé que está a un lado de una colina, y supe que Nezahualpilli
dirigió un sistema de excavaciones de zanjas y fortificaciones para poder desviar la corriente del manantial hacia el otro lado de la colina, en donde podía correr sin daño sobre una tierra vacía. Cuando se terminó de hacer eso, el manantial fue domado, y una vez que las aguas de la inundación se dispersaron totalmente, el acueducto pudo ser reparado y puesto en uso nuevamente. Nezahualpilli diseñó unas compuertas que, conforme lo necesitara la ciudad, dejarían correr poca o mucha agua. Así, hasta este día, todavía estamos bebiendo de esas aguas dulces. Pero la operación salvadora de Nezahualpilli no se efectuó en una noche. Mientras sus hombres trabajaban, esa segunda inundación continuó, y su ola se mantuvo 4 días enteros. Aunque hubo poca gente que pereció en ella, por lo menos 2/3 partes de la ciudad fueron destruidas, y la reconstrucción total de Tenochtitlán tomó por lo menos unos 4 años. La inundación no hubiera causado mucho daño si las aguas solo hubieran cubierto las calles, yaciendo quietamente. En lugar de eso, se movían furiosamente de un lado a otro. Se movían hacia un lado por la fuerza que las impelía a buscar un nivel uniforme. Se movían hacia el otro lado a empuje del malicioso viento del este. La mayor parte de los edificios de Tenochtitlán estaban sostenidos por pilotes o por cualquier otra clase de cimientos sobre el nivel de la calle, pero eso era solo para elevarlos de la humedad de la tierra. Sus cimientos nunca habían sido construidos para soportar las corrientes batientes que sufrieron, así es que la mayoría de ellos no se pudieron sostener. Las casas de adobe simplemente se disolvieron en el agua. Las de piedra, pequeñas y grandes, cayeron cuando sus pilotes fueron corroídos por las aguas y se rompieron en los mismos bloques con que fueron construidas. Mi casa resultó ilesa, probablemente porque era una construcción relativamente nueva, y eso la hizo más fuerte que otras. En el corazón del único mundo, las pirámides y templos también quedaron en pie. Solo la barra dentada para las calaveras, comparativamente frágil, se vino abajo. Sin embargo, exactamente a un lado y afuera de la plaza, cayó un palacio completo, el más nuevo y el más magnífico de todos, el palacio del güey Tlatoani Ahuitzotl. Ya les he contado que éste estaba construido cruzando a horcajadas uno de los principales canales de la ciudad, de tal manera que el público que pasaba a través podía admirar su interior. Cuando ese canal, como todos los otros, se desbordó, primero inundó los pisos bajos del palacio, y luego arremetió con gran fuerza sobre las paredes bajas exteriores, con lo que el gran edificio se vino abajo ruidosamente. De momento, yo no supe todos esos acontecimientos, ni siquiera sabía que era lo suficientemente afortunado como para tener todavía mi propia casa. No lo supe hasta que las aguas menguaron. En esa segunda y más terrible inundación, las aguas no se elevaron tan rápidamente, dando tiempo para que la ciudad fuera evacuada. A excepción de Ahuitzotl, de otros nobles gobernantes, de la guardia de palacio de algunas tropas de guerreros y de cierto número de sacerdotes que perplejos seguían rezando por la intervención de la diosa, prácticamente toda la gente había huido de Tenochtitlán, cruzando el camino puente del norte para encontrar refugio en las ciudades de Tepeyaca y Atzacoalco, en la tierra firme, incluyéndome a mí, a mis 2 sirvientes y a lo que me quedaba de familia. Volvamos a ese lejano día, a esa madrugada, cuando regresé a casa arrastrando mi traje sucio y empapado de campeón águila.